Bueno, pues nos hemos reunido aquí hoy otra vez los de Stripa Pelis para hablar un poco y analizar la película Que verde era mi valle, una película de John Ford y una película de estas que marcó una época y una década y que nos va a dar mucho que hablar porque aparte de la visión que tiene esta película a través de la mirada de John Ford sobre el paso del tiempo y de la vida, nos deja en el año 41, que fue cuando se hizo la película, ese, ese duelo brutal que hubo entre varias películas que pueden estar consideradas entre las mejores de la historia, como era La loba de William Wyler, como era El halcón maltés de John Huston, Sospecha de Alfred Hitchcock o la mítica Ciudadano Kane de Orson Welles, que combatieron en los Oscars, resultando esta de John Ford la ganadora al mejor director y a la mejor película. A priori, aunque es un drama familiar costumbrista, y John Ford, que venía de hacer una década de películas cada vez mejores, imprime en esta película, sobre todo en esta película, se ve lo que es el mundo fordiano, ¿no? El Ford en estado puro, metiendo una película en la que está empapada de mucho sentimiento, de folclore, en la que demuestra una gran madurez, con una gran dosis de poesía, ¿no? Esa mirada poética que tiene John Ford en cada una de su escenas. Y tiene mucho de impresionismo alemán de Murnau, como podréis ver. Y bueno, no me enrollo más y os paso con Joe y con Jack, que nos van a dar un poco su presentación y su valoración a priori de la peli. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Buenas, noches. Venga, Jack, empieza tú. ¿Qué te ha parecido la peli en una presentación así ahora sin spoiler y luego ya la destripamos? bueno, pues una peli que, como tú has dicho, se codeó con las más grandes del momento. No solo se codeó, sino que realmente las batió en los Oscars por méritos propios, aunque a lo mejor a día de hoy no se ve así. Con los ojos de hoy en día, a lo mejor es una película que te aguanta el tipo, pero a lo mejor no se aprecia igual que en su momento. Sí, sí. Es posible que en aquella época el hecho de ser un drama familiar pesara un poco más, ¿no? Que sobre igual el cine un poco más experimental de Orson Welles, ¿no? Con Ciudadano Kane. Sí, yo creo que sí, que a lo mejor, a ver, la historia en sí misma no es gran cosa, porque es un, ¿no? Es un drama al uso, digamos, Sí, sí. es cómo te lo cuenta, es la puesta en escena que se hace, cómo te crees que esos personajes están viviendo eso, cómo ves la evolución de cada uno de los personajes y cómo acaban. Sobre todo el mérito de con los mimbres que tenía John Ford, ¿no? Hacer esta pedazo de película. Como dato deciros, que bueno, ya lo sabéis y para nuestros oyentes, sobre todo que es una película de Zanuck, que era un productor de los más grandes, un auténtico gigante del cine. Y esta película estaba muy preparada, muy avanzada y la iba a rodar William Wyler. Lo que pasa es que a última hora el proyecto se lo dan a John Ford y digamos que con una historia muy encorsetada, no podía salirse en cierto aspecto. Él juega y mete su visión poética y romántica de la vida y hace una obra muy personal. Sí, lo que dicen de John Ford, que en el fondo era un romántico, ¿no? Sí. Camuflado. Venía del 39, recordemos también, de hacer La Diligencia, que había supuesto un hito en la zona, en el cine de western. Era como volver a empezar, ¿no? En las películas del oeste. No vuelve a ser lo mismo desde que él rueda La Diligencia. Y luego haría también Las Uvas de la Ira, una película que tiene ciertas similitudes con esta. Y ya con esta pues fue cuando consigo otra vez el triunfo en los Oscars del 41. Yo no había leído nada de la película antes de verla y pensaba que se iba a parecer un poco más a eso, a la uva de la ira, que iba a haber más, eh,
proclama social de derechos pero está ahí como un trasfondo, no es el eje de la película, ni mucho menos. Sí, sí. Muy bien. Y Joe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la peli, la verdad, me ha gustado mucho. No la conocía. No he querido leer nada de ella para empaparme y sacar mi propia opinión con el visionado. Y lo que decíais, al final para mí es una película valiente para la época, muy bonita, y para mí no deja de ser una película muy nostálgica y una carta de amor que escribe John Ford hacia a lo mejor esos recuerdos idealizados que podíamos tener o esos esplendores de tiempos pasados que solo siguen siendo tan bonitos, tan cálidos y tan hacerte sentir tanto como en el hogar como cuando los recuerdas. Y creo que ese es el gran acierto de la película. Como decía Jack, sin entrar en spoiler, hay crítica social, pero para mí el eje de la película no es eso, el eje es la familia y cómo se relacionan entre ellos. También. Y creo que es un acierto. Sí, señor. Le sorprende mucho la visión que tan madura, ¿no? De una persona que en ese momento, pues tendría 40 y pocos años, tenía John Ford en ese momento. Y una visión de la vida muy, muy madura. Totalmente. Que le pasaría lo mismo con Orson Welles en Ciudadano Kane, que también tenía 40 y pocos años. O, no, no, incluso más joven. Orson Welles tenía veintitantos, no llegaba a 30, ¿no? Cuando hizo Ciudadano Kane, me parece. Y también es una visión muy, muy madura de la vida. Sorprende, ¿no? En aquellos momentos que fueran capaces de hacer una obra así, ¿no? Tan intensa. Y y lo que sí me llama mucho la atención, cuando ya has visto varias películas de John Ford, eh, no sé cómo lo hubiera hecho William Wyler, seguro que lo hubiera hecho un peliculón también, porque es un director magnífico, uno de los grandes, pero esta película, cuando llevas un par de minutos viéndola, ese tono poético y sabes que estás viendo una película de John Ford. Es verdad que, como tú dices, tiene su sello, que es fácilmente reconocible, aunque creo, y corregirme si me equivoco, que quizás esta película, después de esta película hay una evolución también en su cine. No sé si está relacionado porque creo recordar, y aquí Ray me puedes corregir si me equivoco, que él participó en la guerra y Sí, creo recordar que era justo después de esta película y creo que eso también afectó luego a su visión y a su manera de hacer el cine. sí, sí, correcto. Esta película es del 41 y justo es su última película antes de irse a la guerra. Él en la guerra están en diversos puntos, sobre todo él hace de su labor de director y hace varios documentales sobre momentos decisivos de la guerra, pero vamos, no, aunque esté haciendo labores de documentalista, digamos que pasa también, está en zonas de peligro y está en primera línea muchas veces. Y su visión y su cine después de la guerra sí, sí tiene otra mirada, se puede apreciar otra mirada Que de diferente. hecho, esta película se iba a grabar en Gales, en localizaciones reales de pueblos mineros, y no se pudo por una trifulquilla que había en aquellos tiempos, que después fue a más, un conflicto de lindes normales, ¿no? ¿Del Que había Indio en Europa. o del... Ah, bueno, sí, vale, vale. Ya sé por dónde va. Sí, sí, sí. Evidentemente, el tema de la guerra impidió que pudieran irse a rodar allí. Y yo te digo, justo cuando acaba esto es cuando se va, como tú has dicho, a la guerra y cuando vuelve, pues efectivamente tiene otra medida diferente y sigue deleitándonos con peliculones, ¿no? Uno tras otro. Luego ya vendría El hombre que mató bueno, son muchos posteriores, la del hombre que mató a Liberty Balance. Creo que tiene un poco de todo la película sin entrar a hacer spoilers. Creo que bajo el hilo argumental de la familia, o del hilo conductor, mejor dicho, de familia, tocan muchos temas interesantes para la época y algunos relativamente valientes. Como la visión bueno, no sé si era un cura o un predicador acerca de los conflictos de los mineros. No sé, me parece muy interesante y me parece... El eh, pastor, la visión del pastor, sí, sí. sí,
y me parece muy interesante cómo lo aborda, cómo lo trata con total normalidad, pero cómo se atreve a tocar a lo mejor ese tipo de temas un poco más polémicos, por así decirlo, o de lo políticamente correcto que se esperaría. Que en pocos años llegaría el macartismo y todo eso, que es muy valiente en ese sentido, ¿no? En exponer eso en Estados Unidos. A mí me sorprende que acusen tanto a John Ford de ser una persona de derecha o incluso un fascista y, y para nada. Viendo sus películas, el tono de sus películas y los temas que aborda y el enfoque que les da, yo para mí que está la gente bastante equivocada a los ojos de la realidad. Totalmente. Y luego, no sé si hemos comentado cuántos Oscar ganó, creo recordar, ¿no? Que por esta película ganó 5 Oscars, Seis, ¿puede tengo yo ser? aquí notado. Seis. 6. Y era el tercero, ¿no? A mejor director que ganaba. Creo que el segundo, ¿no? O no, perdón, creo que lleva razón. Tenía el delator y lo que ganó fuera su segundo consecutivo, con la uva de la ira, y Sí. este era el segundo consecutivo y el tercero de su carrera. Y como toque así curioso, lo mismo Jack nos puede ayudar, que es un gran experto, pero no recuerdo ninguna parodia justo de esta película en Los Simpsons. Yo tampoco. Jack, Pues yo tampoco. ¿Es posible que no haya nada? O... de John Ford sí he Bueno, visto varios capítulos. Sí, de John Ford, esta, sí. es Está hasta- posible que de la famosa escena, escena más famosa de la película, que no voy a decir la misma cuál es posible que sí se haya hecho algo de esa, ¿no? En la forma en la que se levanta y tal, pero eso creo que es mejor hablarlo después. Vale, Sí, Si no vale. va a pero ser muy spoiler. no lo recuerdo. Es verdad que cuando estabais hablando de la uva de la ira, me ha venido a la cabeza la escena de Nelson con el paquete de uvas tirándolo diciendo aquí está la uva y aquí la ira cuando le da con el mazo. Pero de estas no me viene nada y digo, seguro que tiene que haber algo. Bueno, como dato a complementar lo que habéis dicho, fueron, creo que mira, Oscar, sí, creo que son 5 Oscars, me he equivocado yo, eran 5. El mejor director, mejor película, fotografía y dirección artística y luego al actor secundario, que es el personaje del padre, que lo interpretó Donald Crisp. Cinco Oscars, tú ya vas razón, Joe. Y bueno, sin enrollarnos más y ya que después vamos a hablar de la escena y entramos ya con spoiler en detalle, pues nada, que todo el mundo que tenga la posibilidad de ver esta película, de conseguirla, pues que la disfrute en familia, porque una película para ver en familia, una película que deja un buen sabor de boca porque tiene, luego lo comentaremos, un final muy particular y aunque la historia sea con un tono muy melancólico y sea un drama familiar, para mí, o el enfoque que creo que le da John Ford es de una película optimista y para ver en familia. Así que nada, disfruten de la película y enseguida la destripamos. Hasta ahora.